Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, una viga de acero ABC soportada por un cable BD está sometida a una carga P. El cable tiene un área transversal efectiva de 0.471 pulgadas cuadradas. Las dimensiones de la grúa son H igual a 9 pies, L1 igual a 12 pies y L2 igual a 4 pies. Inciso A. Si la carga P es de 9.000 libras, ¿cuál es el esfuerzo de tensión promedio en el cable? Inciso B. Si el cable se estira 0.382 pulgadas, ¿cuál es la deformación unitaria promedio? Tenemos una viga, de acuerdo a lo que nos dice el problema, tenemos una longitud 1 de 12 pies, tenemos una longitud 2 de 4 pies, tenemos que la fuerza que le están aplicando de P es de 9.000 libras. Además de esto, sabemos que la distancia H es una distancia de 9 pies. Y además sabemos el área transversal del cable, es decir, el área que está, si nosotros lo cortáramos, el área que está adentro. Vamos entonces a resolverlo. ¿Qué es lo primero que nos pregunta? Lo primero que nos pregunta es cuál es el esfuerzo de tensión promedio en el cable. Para nosotros calcular el esfuerzo en el cable, lo que tenemos que usar es la siguiente fórmula. El esfuerzo es igual a la fuerza entre el área. Ahora, esta es la fórmula que tenemos que usar, pero para usar esa fórmula necesitamos dos cosas. Necesitamos la fuerza y necesitamos el área. En este caso, el ejercicio ya nos da lo que sería el área, que sería el área transversal del cable, pero el ejercicio no nos dice la fuerza y no sabemos la fuerza. Un error muy común en este tipo de ejercicios es, pues nosotros necesitamos una fuerza para esta fórmula, tomo la primer fuerza que veo, que sería, por ejemplo, esta. Esta no es válido usarla aquí porque esa fuerza no es la que está presente en el cable. Nosotros primero tenemos que determinar cuál es la fuerza presente en el cable y después ya podremos usar entonces nuestra fórmula del esfuerzo. Pero si nosotros no sabemos la fuerza presente en el cable, entonces no podemos determinar el esfuerzo en el cable. Para poder determinar la fuerza presente en el cable, lo que tenemos que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestra viga y con equilibrio de cuerpo rígido determinar la fuerza presente en el cable. En el diagrama de cuerpo libre de nuestra viga tenemos lo siguiente, tenemos la viga. Recuerden que en un diagrama de cuerpo libre lo que tenemos que colocar son todas las fuerzas externas, es decir, las que están afuera de nuestra viga. En este caso tenemos las reacciones que serían AX y AY. Son dos reacciones por el tipo de apoyo que tenemos aquí. Además de esto, tenemos la carga dP, que es de 9.000 libras, que es otra fuerza externa. Y además de esto, tendríamos lo que sería la fuerza en el cable o la tensión en el cable, que le podemos llamar C. Esto que tenemos aquí sería nuestro diagrama de cuerpo libre, que nos indica todas las fuerzas que son externas y que actúan sobre nuestra viga. En este caso tenemos 4 fuerzas, tenemos las reacciones AX, AY, la fuerza en el cable y la fuerza de 9.000. De esas 4 fuerzas hay 3 fuerzas que no conocemos, pero que se pueden conocer con equilibrio de cuerpo rígido. En este caso, lo único que nos interesa no son las 3 fuerzas, solo nos interesa la fuerza C. Como la única fuerza que nos interesa es la fuerza C, entonces nada más hay que enfocarnos en obtenerla. ¿Cómo es la manera más fácil de obtener únicamente la fuerza C? Con una sumatoria de momentos. ¿Dónde nos conviene hacer la sumatoria de momentos? La sumatoria de momentos nos conviene hacerla aquí. ¿Por qué? Si nosotros hacemos la sumatoria de momentos en este punto, entonces estas dos fuerzas no generan momento. Si esas dos fuerzas no generan momento, entonces no aparecerán en la sumatoria de momentos. Por lo tanto, en la sumatoria de momentos solo tendremos dos componentes. El momento que nos genera esta fuerza y el momento que nos genera esta otra fuerza. Entonces, de esos dos componentes de nuestra sumatoria de momentos, hay uno que conocemos que es el de la fuerza de 9.000 y hay otro que no conocemos que es este, pero como la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0, entonces podremos obtener el valor de C. Voy a hacer lo que acabo de platicar, haremos una sumatoria de momentos en A. Y esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Yo consideraré los momentos en este sentido como positivos, es decir, los momentos que van en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Vamos a ver cuáles son los momentos que tenemos. El primer momento que tenemos es el de la fuerza de 9000. Será un momento que con respecto al punto A, la fuerza de 9000 nos genera un giro en este sentido, es decir, en sentido contrario a lo que yo estoy considerando como positivo, por lo tanto tendremos un momento negativo. Ese momento negativo será de 9000, que es la fuerza, que es esta fuerza de aquí, que multiplica a la distancia. ¿Cuál es la distancia entre la fuerza y el punto A, que es donde estamos calculando los momentos? Esta es la distancia, que son 16 pies. Tenemos menos 9000 por 16 pies. Nuestro siguiente momento es el momento de esta fuerza. La fuerza C, al ser una fuerza que está inclinada, tiene dos componentes. Tiene una componente en X y una componente en Y. Es importante remarcar esto. Lo voy a poner en colores. Tenemos en azul lo que sería la componente en C, le llamaré CX. Y en negro tenemos lo que sería la componente en Y, que le llamaré CY. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es importante porque cuando tengamos nosotros fuerzas inclinadas, estas puede que generen momentos con ambas de sus componentes o solo con una o con ninguna de las dos. Entonces es importante siempre tener en mente eso. Al momento de nosotros tener dos fuerzas, puede que las dos generen momento o puede que una sí y una no. En este caso en particular, la fuerza CX no genera momento. ¿Por qué no genera momento? No genera momento porque está alineada con la distancia. La distancia entre el punto A y el punto B es de 12 pies, es esta que está aquí, que estoy poniendo en negro. Esta es la distancia. Esa distancia es una distancia horizontal. Como la distancia es horizontal, entonces no generará momento con ninguna fuerza horizontal. Pero, ¿qué pasa con la otra fuerza? La fuerza CY, con esa sí generará momento. ¿Por qué? Porque la fuerza CY es vertical. La fuerza CY y la distancia horizontal forman un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares entre sí. Cuando nosotros tenemos una fuerza perpendicular a una distancia, esto nos generará un momento. Para obtener las componentes de nuestra fuerza C, lo que podemos hacer es utilizar el triángulo que tenemos aquí. Ese triángulo lo voy a poner en morado, este que está aquí. Ese triángulo lo voy a dibujar aquí al lado. Ese triángulo tiene de base 12, de altura 9, lo que nos daría que tiene una hipotenusa de 15 pies. Ya que tenemos este triángulo de 9, 12 y 15, entonces nosotros podemos determinar las componentes de nuestra fuerza C. En este caso, la componente vertical, que es la que nos interesa, solo CY, será lo siguiente. En este caso, la componente vertical CY, que es la que genera momento, nos generará un momento en este sentido con respecto al punto A, es decir, en el sentido que yo estoy considerando como positivo. Por lo tanto, tendremos más la componente CY, pero en lugar de ponerle CY, vamos a ponerle cuánto vale en función de C. CY vale 9 entre 15, que multiplica a la fuerza C. Esto que puse aquí es únicamente la fuerza y tenemos que multiplicarla por la distancia. Tenemos que multiplicarlo por la distancia desde donde queremos calcular el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. El momento lo queremos calcular en A y el punto de aplicación de la fuerza es B, por lo tanto la distancia será de 12 pies. Entonces multiplicaremos esto por 12 pies. Además de esto, no existe ningún otro momento, entonces esta sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Como lo habíamos comentado anteriormente, tenemos una sumatoria de momentos con dos términos, un término que conocemos, que es el término que está en verde, y un término que no conocemos, que es el término que está en negro. Entonces de aquí lo que tenemos que hacer es despejar C y con eso obtendremos el valor de la fuerza en el cable. Vamos a simplificar paso por paso nuestra sumatoria de momentos con el objetivo de que esto sea más claro. Menos 9000 por 16 nos daría menos 144.000. 9 entre 15 por 12 nos daría 7.2 y esto es igual a 0. De aquí podemos despejar C de la siguiente manera. Tenemos 7.2, C va a ser igual a 144.000.
C será entonces igual a 144.000 entre 7.2. Tendremos entonces que nuestra fuerza C es igual a 20.000 libras. Ya tenemos el valor de la fuerza C, que recordemos que es el valor de la fuerza presente en el cable. Entonces, ya que tenemos el valor de la fuerza presente en el cable, ahora sí podemos calcular lo que sería el esfuerzo de tensión en nuestro cable. Recordemos que la fórmula del esfuerzo promedio es muy sencilla. El esfuerzo va a ser igual a la fuerza entre el área. En este caso, nosotros queremos el esfuerzo del cable, va a ser igual entonces a la fuerza en el cable entre el área del cable. En este caso en particular, nuestra fuerza es la que acabamos de calcular, que es de 20.000 libras. Entonces tendremos que la fuerza es de 20.000 libras. Y el área nos la dice el ejercicio de 0.471 pulgadas cuadradas. Entonces, como ya tenemos nuestra fuerza y nuestra área, lo único que tenemos que hacer es dividir la fuerza entre el área. El resultado nos daría un esfuerzo promedio de 42.462.8 libras por pulgada cuadrada. Esto es lo mismo que 42.462.8 PSI. Recuerden, PSI y libra por pulgada cuadrada es exactamente lo mismo. Ya resolvimos lo que sería el inciso A de nuestro ejercicio. Vamos ahora con el inciso B. ¿Qué es lo que nos pregunta el inciso B? El inciso B nos dice que si el cable se estira 0.382 pulgadas, entonces, ¿cuál será la deformación unitaria promedio? Esta parte es muy sencilla, solo hay que identificar qué nos representa esto. 0.382 pulgadas nos representa nuestra deformación, que es delta. Y recordemos que nosotros sabemos que la deformación unitaria va a ser igual a la deformación entre la longitud. En este caso en particular, la deformación nos la da el ejercicio y tenemos que es de 0.382 pulgadas. Además de esto, tenemos que la longitud no nos la da el ejercicio, pero nosotros la calculamos cuando hicimos el cálculo de este triángulo morado. Sabemos nosotros que es de 15. Ojo, un error muy común en este tipo de ejercicios es simplemente tener el 0.382 y dividirlo entre 15. Pero recordemos que los 15 son 15 pies. Tenemos 0.382 pulgadas entre 15 pies. Por lo tanto, no podemos dividir estos dos términos. No se puede dividir así nada más. Tenemos que transformar las pulgadas a pies o los pies a pulgadas. Ambos procedimientos son correctos, el que te sea más sencillo. Recordemos que un pie tiene 12 pulgadas, entonces desde mi punto de vista lo más sencillo será multiplicar el 15 por 12 y tendremos lo siguiente. Tendremos 0.382 pulgadas entre 15 pies que multiplica al factor de conversión, que el factor de conversión es de 12 pulgadas, son las que tiene un pie. Y entonces aquí los pies se nos simplifican con los pies y las pulgadas se nos simplifican con las pulgadas y ya tendremos nuestra deformación unitaria. Con esto tendremos que nuestra deformación unitaria va a ser de 2.12 por 10 a la menos 3. Recuerden que la deformación unitaria no tiene unidades. No se le coloca ninguna unidad, simplemente esto sería nuestro resultado del inciso B. Espero haya sido clara la explicación de este ejercicio y te sirva para resolver tus dudas.